tardes. Pensaba, ¿no?, en la primera canción que cantábamos, que en un momento habla del maravilloso amor de Dios que ni mente humana ni angelical puede comprender, ¿no? Qué precioso, porque es una realidad, ¿no? No podemos comprender el amor de Dios, hablamos del amor de Dios, por supuesto, predicamos del amor de Dios, pero no podemos comprenderlo, cómo es que Dios quiso amarnos cuando no lo merecíamos. Los ángeles miran la redención y se maravillan, y por la eternidad hablaremos, cantaremos, compartiremos de esto, qué precioso. Les invito a leer sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, vamos a estar estudiando hoy del versículo 8 al versículo 13. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13. Leo de la versión Reina Valera 60. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Señor, venimos ante ti en esta tarde humillados, pidiendo, Dios, por gracia, por misericordia, pidiendo, Señor, que tú nos capacites ahora para poder comprender tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Venimos aquí con distintas luchas, ansiedades, con distintas situaciones, pero queremos ahora en estos momentos humillarnos todos ante tu palabra, humillarnos ante tu voz, Señor, temblar, escuchar tu palabra atentamente y rogarte que tú la uses, tú nos santifiques, tú nos ayudes, Señor, a poder crecer a la imagen de tu Hijo. Señor, que no nos desviemos de ella, ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos mantenernos por el camino de tu palabra. Y también pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre solemos diferenciar lo que son doctrinas de primer grado y lo que son doctrinas de segundo grado, o tercer grado o más, pero vamos, en dos grandes campos, doctrinas de primer grado y doctrina de segundo grado. La doctrina de primer grado tiene que ver con todo aquello que ataca a la salvación. O sea, una doctrina de primer grado divide a un creyente y un no creyente. Por ejemplo, si alguien niega la Trinidad, es una doctrina de primer grado, no es un creyente. Si alguien dice que la salvación es por obras o que la salvación es por fe más obras, es doctrina de primer grado, no puede ser un creyente. Si alguien niega la deidad de Cristo, bueno, etcétera. Y luego tenemos doctrina de segundo grado, que no diferencia a un creyente de un inconverso, pero trae consecuencias en nuestra vida cristiana. O sea, cuando le pifiamos a una doctrina de segundo grado, no es que vamos a ir al infierno, un creyente no va a ir al infierno, pero trae consecuencias. Bueno, y hay un movimiento
que se ha levantado, que se está levantando. Muchos autores que leemos así lo predican o lo dicen, y no es una doctrina de primer grado, o sea, no estamos hablando de que estas personas son no creyentes, no estamos diciendo eso, al contrario, son hermanos preciosos, hermanos fieles, pero sí creemos que un error en este aspecto trae consecuencias en la vida cristiana. Y este movimiento se lo conoce con algunos nombres. Uno de ellos es como el movimiento de la hipergracia. Movimiento de la hipergracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este movimiento lo que dice es que lo único que necesitamos para vencer el pecado es mirar el Evangelio, nada más. Eso es todo. Con hipergracia, contemplar la gracia de Dios. El único motivo para vencer el pecado es mirar la cruz, nada más. Eso es todo. Eso es lo único. La misma receta para todos. Hielo e ibuprofeno. Lo que tengas, hielo e ibuprofeno. Lo mismo para todos. Bueno, para todos aplica lo mismo. Mirá el Evangelio, nada más. Dice un autor que defiende esta doctrina, digamos, dice, el único tipo de aliento, resalto, el único tipo de aliento para nuestra obediencia que honra a Dios proviene del Evangelio, proviene de lo que Jesús ha hecho. En otras palabras, el poder para obedecer viene de ser movido y motivado por la obra completa de Jesús por nosotros. Ahora, claro que hay algo de verdad, por supuesto que miramos la cruz, desde ya, claro que sí. Claro que necesitamos contemplar el Evangelio. El punto es cuando llevamos eso a un extremo de decir que lo único que necesitamos es contemplar el Evangelio. Entonces, no podemos hablar del castigo de Dios, no podemos hablar de la disciplina de Dios, no podemos hablar de las consecuencias del pecado, nada de eso. Lo único que necesitamos es contemplar la cruz. Dice un autor que escribe en contra de esto, dice, mientras que sería necio, dice este autor, mientras que sería necio discutir en contra del valor de las respuestas sinceras a la gracia de Dios. O sea, sería necio discutir que no necesitamos el Evangelio. Por supuesto que necesitamos el Evangelio. Por supuesto que necesitamos mirar la cruz. Sería necio decir lo contrario. O que el Espíritu Santo es incapaz de obrar a través de esas respuestas, sería necio decir esto. Dice este autor, es bíblicamente inválido decir que la gratitud es la única, resalto ahí, que la gratitud es la única respuesta posible al Evangelio o que es el único motivo apropiado para la obediencia en la vida del creyente. Dice otro autor, y yo sé que estoy haciendo una introducción un poco más larga que lo habitual, pero considero que es importante. Dice otro autor, la santificación es un tema que ha recibido mucha atención en los últimos años. Nos hemos acostumbrado a oír, dice este autor, hablar de la centralidad del Evangelio en la santificación. Y por supuesto, es exactamente así que el Evangelio va mucho más allá de nuestra justificación y de hecho es esencial para nuestra santificación. Sin embargo, dice este autor, como suele ocurrir, es posible que la gente haya llevado esto demasiado lejos. De repente, dice este autor, la cura para todos los males es mirar el Evangelio o centrarse en el Evangelio. Algunos llegaron incluso a promover una especie de hipergracia que insiste en que la santificación no se puede obtener de otra manera que meditando en el Evangelio y aplicando sus promesas. Decía algo así, eres santificado al recordar y creer de nuevo que estás justificado por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y concluye este autor, a todo lo demás se le etiqueta como legalismo. O sea, si vos haces otra cosa que no es contemplar la cruz, sos un legalista. Si alguien te está aconsejando y te dice, hermano, sacá la televisión de tu casa si luchás con la inmoralidad sexual, sos un legalista. Si alguien te dice que lucha con la murmuración, contempla el Evangelio. Que lucha con la inmoralidad sexual, contempla el Evangelio. Que lucha con la
pereza, contemplar el Evangelio. Todo, la misma receta. Ibuprofeno y hielo, para todos. Pero en este texto vamos a ver que Santiago nos va a dar dos motivos para luchar contra el pecado de acepción de personas. Santiago nos va a dar dos motivos en este texto para luchar contra la acepción de personas y no nos va a decir contemplar la cruz, aunque sería correcto, por supuesto. No nos va a decir eso. Sino que el primer motivo que Santiago nos va a dar para luchar contra el pecado de acepción de personas es que si hacemos acepción de personas, quebrantamos la palabra de Dios. Quebrantamos la ley, así le llama Santiago, ahora lo vamos a ver. Quebrantamos la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Santiago nos ayuda a luchar contra el pecado de la acepción de personas, diciendo, hermanos, si ustedes hacen acepción de personas, quebrantan la ley de Dios, quebrantan la palabra de Dios. Noten conmigo, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Claramente Santiago, la unidad de este texto llega hasta el versículo 13, donde Santiago está hablando del pecado de acepción de personas. Santiago había dicho versículo 2 y versículo 3, lo que pasaba en esta iglesia, aparentemente entraba una persona muy adinerada y se le daba el mejor lugar, y entraba un pobre y se lo sentaba allá atrás. Y Santiago había dicho, ¿no?, que todo esto era una necedad, porque si nosotros le damos prioridad al pobre, al rico por sobre el pobre, estamos mirando las cosas desde la perspectiva del mundo, dijo eso en versículo 5. Si nosotros hacemos acepción de personas como hacían ellos, nos estamos poniendo del lugar de los enemigos de Dios para blasfemar al pueblo de Dios. Es una locura. Y ahora Santiago sigue, porque está hablando de lo mismo, sigue el tema de la acepción de personas, y ahora nos va a dar un argumento bíblico, que quizás podemos irlo, no sé si se podría resumir tan así, pero como que usa un poco más la lógica y ahora cita las Escrituras. Dicen, no solamente ustedes, si hacen acepción de personas, no solamente están viendo la vida cristiana con los ojos del mundo, no solamente se están poniendo del lado de los enemigos de Dios, sino que miren lo que dice la Biblia, hermanos. Están quebrantando la ley de Dios, la palabra de Dios. Dice Santiago ahí en el versículo 8, habla de si en verdad cumplís la ley real, la ley real. Esta referencia a la ley real no es la ley real en el sentido de realidad, sino la ley real en el sentido de realeza, ¿no? La ley, voy a tratar de decirlo despacio porque si no se me va a entender, la ley del rey, la ley del, medio de trabalenguas, ¿no? Encima a mí me cuesta más. La ley del rey. O sea, si ustedes aman al prójimo como ustedes mismos, están cumpliendo la ley del rey. Él ya dijo en el versículo 5, noten conmigo, versículo 5, dice que Dios nos eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino. Herederos del reino. Y ahora nos dice que debemos cumplir la ley real, la ley del reino. Y cita Santiago, o no sé si cita, pero hace referencia a lo que dice Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá Santiago dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Santiago no está llamando acá a obedecer la ley, digamos, la ley mosaica o lo que dice en Levítico. Santiago está citando el principio de la ley que él mismo escuchó hablar a Jesús. Jesús enseñó, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento, y él respondió, amarás al Señor tu Dios, Mateo 26:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia por todos lados nos habla de amar al prójimo. En Gálatas 5:14 dice, porque la ley, toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Bueno,
muchísimas referencias. En toda la Escritura, muchísimas referencias al amor al prójimo. Así que Santiago está diciendo, si ustedes obedecen la palabra de Dios, lo cual lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, si bien probablemente Santiago sea la primera epístola que se escribe, la enseñanza de Jesús ya estaba, porque ellos, dice Hechos 2, que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Así que Santiago está haciendo referencia a lo que la Biblia dice. Y dice que si nosotros, le dice a estos hermanos, si ustedes obedecen la ley real, la ley del reino, bien hacéis. Agradamos a Dios. ¿Se dan cuenta? Si nosotros obedecemos la ley del reino, los mandamientos de Dios, no somos legalistas. No somos legalistas. No, el texto lo dice. Bien hacéis. Es un sinónimo, bien hacéis, es un sinónimo de estás agradando a Dios. Cuando obedecemos la ley real, obedecemos la palabra de Dios, agradamos a Dios. Por supuesto que sí. Ahora, tenemos un problema con la ley, y quizás con este texto, y mucho con Santiago, porque Santiago habla mucho de la ley, es que nosotros decimos, ¿cómo que cumplimos la ley real? La Biblia no dice que no estamos bajo la ley, ¿no? Dice eso. Romanos 6:14, dice Pablo. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no estamos bajo la ley, ¿por qué Santiago dice que si cumplo la ley real, estoy agradando a Dios? Santiago contradice a Pablo, o Pablo a Santiago, porque Pablo escribe después. Dice Romanos 7:6, dice Pablo en Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué Santiago dice que si nosotros obedecemos la ley de amar al prójimo, ¿por qué está diciendo él que hacemos bien? ¿Por qué? ¿Tenemos que obedecer la ley o no tenemos que obedecer la ley? Ha habido un movimiento conocido como el antinomianismo, ya un poco más viejo que el de hipergracia. Antinomianismo, que lo que dice es, el antinomianismo, nomos es ley, anti es antiley, sin ley. El movimiento antinomianismo lo que promovió es el libertinaje. Entonces vos decías, bueno, yo acepté a Cristo en mi corazón, listo, ahora haz lo que quieras. Y si alguien te decía, no, fulano, no peques, ya no estoy bajo la ley. Antinomianismo, ya no estoy bajo la ley. No, eso no, tenés que congregarte, ya no estoy bajo la ley. Hacer esto es pecado, ya no estoy bajo la ley. Y el movimiento de la hipergracia no es igual, pero de cierta manera lo que hace es decir, bueno, si vos te esforzás por obedecer la ley, sos un legalista. No te esfuerces, no te esfuerces. Bueno, hay que entender correctamente qué es obedecer la ley. ¿Cuál es el uso de la ley en la Biblia? ¿Tenemos que obedecer la ley o no tenemos que obedecer la ley? Bueno, los reformadores han hablado de tres usos de la ley, tres maneras distintas, tres funciones distintas de la ley. Una función de la ley tiene que ver con lo que dice Romanos, capítulo 2, que la ley fue escrita en nuestro corazón y la ley refrena el pecado. O sea, la ley, de cierta manera, es como la gracia común de Dios. La ley sirve como un paraguas para toda la humanidad que, de cierta manera, refrena la maldad. O sea, el hombre no creyente, el que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, que no ha confiado en Cristo, no ama a Dios, pero aún así él tiene la ley de Dios en su corazón de cierta manera. Y eso hace que el mundo no sea un caos. Si Dios quitaría su gracia común, el mundo sería un lugar inhabitable, ¿no? El ser humano es sumamente corrompido, sumamente corrompido. Entonces, el primer uso de la ley es refrenar la maldad. El segundo uso de la ley tiene que ver con guiarnos a Cristo. Y eso es lo que habla Pablo en muchos pasajes. La ley nos guía a Cristo, dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ¿qué hace la ley? La ley me muestra que soy un pecador, me muestra que he quebrantado los mandamientos de Dios y me muestra que merezco el infierno, merezco el castigo de Dios, porque he quebrantado su ley. Pero ahora a su vez, la ley me confronta con mi pecado y me condena. Me dice, sos un pecador, has quebrantado mi ley, vamos a ver más adelante, merecés la condenación. ¿Y qué hago ahora? Nos lleva a Cristo. Vos no podés obedecer, pero hubo alguien que obedeció. Ese es el Señor Jesucristo. Hubo alguien que cumplió la ley de Dios a la perfección, pero murió en lugar del pecador. Cristo cumplió el pacto mosaico a la perfección, pero Él murió en la cruz recibiendo la ira que nosotros merecemos. Entonces, ahora el Evangelio nos dice, bueno, la ley que vos no cumplís, Cristo la cumplió. Y Él murió en lugar del pecador. Y si vos ahora te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, su justicia es imputada a tu cuenta. Y Dios te ve como si hubieses cumplido su ley cuando no la cumpliste. Entonces, la ley nos guía a Cristo. Y por eso, hermanos, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ya no estamos bajo el pacto mosaico. Dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Y dice ahora Pablo, ¿por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué hacía el antiguo pacto? Nos apuntaba a Cristo. ¿Por qué ya no sacrificamos corderos? Bueno, no hay templo, ¿no? Pero si hubiese templo tampoco lo tendríamos que sacrificar. ¿Por qué no tenemos que sacrificar? Porque ¿a qué apuntaban los corderos? Al Cordero de Dios, ¿no? Juan capítulo 1, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que ir mirando la ley mosaica para cumplirla, guardar los días de fiesta, nada de eso. ¿Por qué no tenemos que hacer eso? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y ya no estamos, a eso se refiere Pablo, ya no estamos bajo la ley, bajo el pacto mosaico. Pero, la ley tiene una función en la vida del creyente. Y es que la ley nos ayuda a crecer en santidad. La ley es un medio por el cual nosotros crecemos en santidad. Dice Pablo, el mismo Pablo que dice que no está bajo la ley, por supuesto, dice Pablo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, no estamos bajo el pacto mosaico, pero no es que hacemos lo que queremos. Dios nos ha dejado mandamientos que debemos obedecer. No para ganarnos la salvación de ninguna manera, porque no podemos, pero sí para agradar a Dios y crecer en santidad. Dice 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, dice Pablo, como si yo estuviera sin ley, y aclara Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y hoy estamos bajo el nuevo pacto, ¿no? ¿Estamos correctos o no? Festejamos eso cuando celebramos la Santa Cena. ¿Y qué promete Dios en el nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. ¿Se dan cuenta que el nuevo pacto no es, bueno, hermanos, Dios, Cristo los salvó, ahora vayan a lo que quieran? Ya no estamos bajo la ley, vamos, viva, pequen tranquilos y todo siga. No. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios, claro que no. Pero Dios ahora, cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, su Espíritu Santo viene a morar entre nosotros y ahora nosotros podemos obedecer la ley de Dios, que antes no podíamos. Y ahora cuando obedecemos la ley de Dios, hacemos bien, dice Santiago, agradamos a Dios. Por lo tanto, la ley no es un medio para alcanzar la salvación. Lo vamos a ver un poquito más antes. De ninguna manera. No podemos ganarnos la salvación obedeciendo la ley. Eso es imposible. Pero ahora que Cristo ha pagado por nosotros, ha muerto en nuestro lugar, hemos ido a Cristo de arrepentimiento y fe, ahora obedecemos la ley para crecer en santidad. Y la ley nos ayuda a crecer a la imagen de Cristo. Y creo que es este concepto lo que muchas veces el confundir este concepto, lo que nos lleva a los creyentes
a vivir esclavizados al pecado. Es frustrante, y yo lo he hecho lamentablemente, pero es frustrante cuando viene un joven y te dice que está luchando con la inmoralidad sexual y vos todo lo que le decís es, mirá la cruz. Solamente eso. Claro que tiene que mirar la cruz, por supuesto, obvio, claro que sí. No estoy diciendo que no. Por supuesto tiene que mirar la cruz. Pero eso es todo. Deleitate en la cruz. Solamente pensá en lo que Cristo hizo por vos. Solo eso. A eso resumimos todo. Mirá el Evangelio, mirá la cruz. Eso es todo. ¿Saben lo que suele pasar? El cristiano vive esclavizado al pecado. Dice Kevin DeYoung en su libro La santidad una grita en nuestra vida. Él dice lo siguiente: una de las razones por las que pienso que muchos cristianos se cansan de escuchar acerca de la ley es porque jamás escuchan el por qué deberían obedecerla. Los imperativos, dice Kevin DeYoung, los imperativos nos golpean como una tonelada de estudios bíblicos porque no se nos da ninguna motivación para guardar los mandamientos de Dios. Todo se reduce a Dios lo dijo, así que hazlo. O en el otro lado del espectro, algunos cristianos lo hacen sonar como si la gratitud, y noten lo que dice Kevin DeYoung, algunos cristianos lo hacen sonar como si la gratitud fuera la única motivación para vencer el pecado. Mira, dice Kevin DeYoung, mira todo lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora sé agradecido y permite que fluyan las buenas obras. Y concluye Kevin DeYoung, ambas motivaciones, ambas son motivaciones verdaderas para la santidad, dice él, pero no son las únicas. No son las únicas. Y él da en su libro 37 motivaciones para obedecer a Dios. Dice, tenés que obedecer a Dios porque es un deber. Tenés que obedecer a Dios porque Dios lo ve, porque Dios ve y conoce todo. Tenés que obedecer a Dios porque Él es justo. Tenés que obedecer a Dios para tu bien. Tenés que obedecer a Dios por el ejemplo de Dios. Tenés que obedecer a Dios por el ejemplo de Cristo. Tenés que obedecer a Dios por tu seguridad. Tenés que obedecer a Dios para ser eficaz como cristiano. Tenés que obedecer a Dios por el regreso de Cristo. Tenés que obedecer a Dios para ganar al prójimo. Y así sigue. 37, no los voy a cansar. Después pueden comprar el libro. 37 motivaciones. No es todo lo que hacemos. No es solo mirar la cruz. ¿Es mirar la cruz? Sí. ¿Es la base? Sí, amén, claro. Si vos no mirás la cruz y tratás de, sin mirar la cruz, cumplir los mandamientos, vas a terminar siendo un fariseo, por supuesto, claro que sí. Necesitamos mirar la cruz, pero no es lo único. Al joven que está luchando con la inmoralidad sexual, le decís que mire la cruz, pero le decís que deje su celular, que tire la televisión, le decís que este pecado va a arruinar su vida, lo va a corromper hasta el extremo, le mostrás las consecuencias del pecado, le das un montón de herramientas. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y es lo que hace Santiago acá. Santiago no le dice, hermanos, no hagan excepción a las personas, miren la cruz. No. Dice, si ustedes aman a su prójimo como a ti mismo, hacen bien, cumplen la ley real. Pero, dice Santiago, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Se dan cuenta? Santiago les saca las Escrituras. Le dice, hermanos, si ustedes obedecen, aman a su prójimo, agradan a Dios. Pero si ustedes hacen acepción de personas, están cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley te demuestra que estás quebrantando la palabra de Dios. La palabra ahí, transgresores, que usa Santiago, habla de un pecado adrede. O sea, no es que estas personas hacían acepción de personas y no se daban cuenta. A veces nosotros lo hacemos, ¿no? Hacemos acepción de personas, la verdad no es nuestra intención cuando nos damos cuenta. O otro pecado, a veces cometemos algún otro pecado y no nos damos cuenta. La verdad es que no lo sabemos, no lo estamos haciendo adrede. Pero esta palabra acá, transgresores, nos da la idea de que estas personas parece no pecando por ignorancia, sino adrede. Y mucho más si pensamos en amar al prójimo como a nosotros mismos, lo cual estaba incluido ya en el Antiguo Testamento. O sea, esto que Santiago les dice acá no es algo que ellos no sabían. Distinto es cuando, por ejemplo, Pablo le habla a los tesalonicenses, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, le dice, no quiero que ignoréis
acerca de los que duermen. Bueno, quizás ellos, por supuesto, son cosas que no estaban reveladas todavía en el Antiguo Testamento, así que hay muchos detalles que la revelación es progresiva y se revela en el Nuevo Testamento, y bueno, hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Estas personas sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaba mal. Y Santiago les dice muy clarito, la ley les demuestra, quedan convictos por la ley como transgresores. El punto de Santiago acá es el siguiente. Esto no es liviano, hermanos. Esto no es liviano. No piensen que pueden hacer acepción de personas y no pasa nada. No lo piensen. Porque el pecado es grave. Por supuesto, son creyentes, no van a ir al infierno, claro, por supuesto. Pero el pecado es grave y la palabra de Dios así se los dice. Y ahora Santiago les demuestra por qué. Todo el tiempo, Santiago está citando las Escrituras acá, todo el tiempo, constantemente. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, y repite, transgresor de la ley. Quizá estas personas pensaban, bueno, hacer acepción de personas no es tan grave, ¿no? Si nosotros no lo sabemos acá, pisamos con pie de plomo, pero si quizás el caso que cita Santiago en versículos 2 y 3 es un caso real, pero quizás un poco como una especie de hipérbole, digamos, o sea, es un caso real, pero quizás un poco con algunos condimentos ahí exagerados para mostrar el punto. Entonces, si la acepción de personas no era tan obvia como Santiago la pone acá, era acepción de personas, pero no era tan obvia, entonces quizás decimos, bueno, no es tan grave, ¿no? Tal vez al rico le dan el primer asiento y al pobre el tercero. Bueno, no es tan grave, ¿no? Decimos que tampoco estamos negando la Trinidad, no estamos acá, no sé, sumergidos en la inmoralidad sexual, no estamos adorando ídolos, no estamos haciendo nada tan grave, podrían pensar ellos. Todos tenemos pecados, que todos pensamos así con respecto al pecado. Bueno, este pecado lo dejo acá, tranquilo, no me lo toques, por favor. Total, yo acá no engaño a mi esposa o a mi esposo, vengo a la iglesia, yo no sé, leo mi Biblia, así que este pecado, por favor, no me lo toques. Déjalo ahí tranquilo, que no le hace mal a nadie. No le hace ningún mal a nadie. Quizás es el gran pecado de la inmoralidad sexual, que pensás que no le haces mal a nadie, ¿no? Así piensan generalmente los que están cometiendo pecado de inmoralidad sexual, sobre todo con computadoras y esas cosas. Piensan que no le hacen mal a nadie. Como que, bueno, yo no afecto a nadie, me afecto a mí mismo. Si no están casados, mucho más, ¿no? Piensan así mucho más. Bueno, esto déjamelo acá, no lo toques. Si yo no molesto a nadie. Bueno, capaz estas personas pensaban algo similar con respecto a la acepción de personas. Y claro, nosotros confundimos algo. Claro que hay pecados más grandes y más pequeños. Nosotros a veces cometemos un error y pensamos que todos los pecados son iguales. No son todos los pecados iguales. Todos los pecados nos llevan al infierno, sí. Mentir o adulterar, los dos conducen a la condenación, por supuesto que sí. Pero en otro sentido, no todos los pecados son iguales. Jesús habló en Mateo 5:19, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento, no dijo no hay gran mandamiento. No dijo los 613 son iguales. No, dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que Miguel Núñez daba un ejemplo muy gracioso, pero él decía, prefiero que esta mañana venga alguien y me diga, pastor, sabe que la semana pasada le mentí, a que venga alguien y me diga, pastor, acabo de sacrificar a mi hijo a Moloch. ¿No? O sea, preferimos, no vamos a decir que es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, hay mandamientos más grandes y más pequeños, pero todo mandamiento es una transgresión de la ley, y ese es el gran argumento a la hora de evangelizar. Las personas piensan así, bueno, como hay quizás cosas más graves y cosas menos graves, eso es real, entonces la persona dice, bueno, Dios no me va a mandar al infierno por haber mentido. Como que nosotros diríamos, bueno, no vas a mandar a alguien a cadena perpetua por robarse una manzana. No lo vas a hacer, no lo vas a, si tuviese la pena de muerte, no lo vas a mandar la pena de muerte por robar una manzana. Bueno, pero el punto es que la ley es una sola. Y cuando nosotros tanto mentimos como cometemos adulterio, transgredimos la ley de Dios. Y somos pecadores. Y por eso merecemos el infierno. Si nosotros quisiésemos ser salvos por obras,
Deberíamos guardar toda la ley. Toda, absolutamente toda, dice Gálatas 3:16. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, para ser salvos, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si nosotros quebrantamos un mandamiento, estamos quebrantando la ley de Dios. Dice un comentarista, es como que te pare el policía de tránsito y te diga: señor, te voy a hacer la multa porque acabo de cruzar el semáforo en rojo. Bueno, pero vengo con el cinturón abrochado. No, ¿por qué tiene que bien? Lo felicito, pero igual tengo que hacer la multa porque usted transgredió la ley. Bueno, lo mismo pasa acá. Si una persona quebranta la ley de Dios, un mandamiento, el que sea, se hace culpable de todos. Pienso en los jóvenes, en los niños, quizás no han cometido grandes pecados. Quizás no han matado a nadie, tal vez si tienen padres creyentes o padres morales, quizás más o menos los guían y no están en pecados escandalosos. Y quizás ustedes piensan que el día que estén delante de Dios los va a dejar entrar al cielo. Dios no los va a dejar entrar al cielo si ustedes están confiando en sus obras. La Biblia, por ejemplo, Efesios 6 dice que deben obedecer a sus padres, y el decálogo ya lo decía, deben obedecer a sus padres. Todos los jóvenes están acá, y los grandes también, ¿no? Pero hablando de los jóvenes, alguna vez, miren qué bueno que voy a hacer, alguna vez no han obedecido a sus padres, por no decir casi siempre. Alguna vez no han obedecido a sus padres. Bueno, ya está. Ya quebrantaron la ley de Dios. El día que estés delante de Dios, ya con ese solo mandamiento mereces la condenación. Un solo mandamiento te hace culpable de todos. Por eso Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección. Para que ahora, si vos confías en Jesús y no en tus obras, su justicia pueda ser imputada en tu cuenta. Y puedas entrar a la presencia de Dios, puedas ser justificado. Pero acá Santiago no está hablando a los inconversos, sino está hablando a los creyentes. Y eso tiene relación con el contexto, lo que le acabo de decir, que probablemente ellos pensaban esto que les acabo de decir. Bueno, pero este pecado no es tan grave. Dice un autor, no leo todas las citas por el tiempo, pero dice un autor que aparentemente hay muchos cristianos que viven pensando así: con que no peque mucho es suficiente. Con que no peque mucho es suficiente. Con que no quebrante grandes pecados es suficiente. Pero eso es un error. Eso es un error. Y eso es lo que Santiago trata de poner acá. Acá Santiago no pone un pecado grande y uno pequeño. Pone dos pecados graves, dos pecados que en el Antiguo Testamento me decían la pena capital. El adulterio y el homicidio. Pone dos pecados graves. Porque el punto de Santiago es, trata de mostrar lo absurdo que es. Lo absurdo que es. Decir que yo no cometí adulterio, entonces no tengo que morir. Acabo de matar a alguien, pero como no cometí adulterio no tengo que morir. No, vas a morir igual en la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Vas a morir igual. Porque el adulterio también lleva la pena de muerte. Bueno, quizás estas personas pensaban, hacer acepción de personas no es tan grave. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema, como les demuestra Santiago acá. La palabra de Dios nos acusa como transgresores. La santidad, hermanos, la santidad no consiste en que vos elijas qué mandamientos obedecer. Eso es un error, hermano. La santidad no consiste en que vos digas, a ver qué mandamiento digo yo. Así hacen muchas personas. Yo no me congrego, pero leo la Biblia en mi casa. O al revés. Yo me congrego todos los domingos, pero no leo la Biblia en mi casa. Pero puedo elegir. Yo soy un avaro, pero no digo malas palabras. Yo digo malas palabras, pero no soy un avaro, ¿no? Como que vamos obedeciendo. Elegimos, a ver, como Dios nos da a elegir. ¿Qué mandamiento querés obedecer? ¿Qué ley? El que vos prefieras. No. Nos hacemos transgresores. Estamos en pecado, ese es el punto. Obviamente somos creyentes, no vamos a llegar al infierno, pero estamos en pecado. Y el pecado nos endurece. Y el punto de Santiago acá es que es grave. ¿Se dan cuenta? Acá Santiago no está tratando ni la inmoralidad sexual ni el homicidio. Está tratando ¿qué cosa? A ver, están despiertos. La acepción de personas. Y el punto es grave, hermanos. Es grave. Que vos seas un lujurioso es grave. Es grave. Que vos seas un iracundo es grave.
que vos seas un avaro es grave, que vos seas un envidioso es grave, que vos seas un orgulloso es grave, es grave. Para crecer en santidad no podemos elegir qué mandamientos obedecer. Así que el primer motivo que Santiago da por el cual no debemos hacer acepción de personas es porque quebrantamos la palabra de Dios. No dice contempla a Cristo, aunque sí debemos hacerlo, pero es que la ley, la palabra de Dios, no la ley en el sentido del pacto mosaico, en el sentido de la palabra de Dios nos acusa. El segundo motivo por el cual no debemos hacer acepción de personas es porque la acepción de personas será condenada en el día del juicio. La acepción de personas será condenada en el día del juicio. Noten versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago da dos mandamientos acá, pero el punto de Santiago, como luego lo va a seguir desarrollando cuando dice así haced y así hablad y así hablad y así haced, es que lo que nosotros decimos es lo que debemos hacer. Él lo va a desarrollar más, versículo 14 en adelante, lo veremos el próximo domingo, pero el punto es que si vos decís que sos un creyente, bueno, viví como un creyente. Si vos decís que Dios te ha perdonado, perdona a otros. Si vos decís que has recibido misericordia, tenés misericordia de otros. Si predicamos el evangelio que somos uno, bueno, no hagamos acepción de personas. Y Santiago dice acá, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa frase, la ley de la libertad, es una referencia a la ley que nos hace libres. O sea, Santiago no está diciendo que debemos obedecer el pacto mosaico de ninguna manera, sino Santiago está diciendo obedezcan la ley que los hizo libres, que los libertó. Es otra manera de decir, vivan como creyentes. La ley de Dios, la palabra de Dios, ella dijo, nos dio vida, lo dijo en capítulo 1. Jesús dice que ya no hay condenación para que estamos en Cristo Jesús. El Señor Jesús también dice en Juan capítulo 8 que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Así que, en un sentido, cuando Santiago le dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no está diciendo, hermanos, vivan, porque si no vivan así porque van a ir al infierno. No, al contrario, vivan así como los que van a ser juzgados según el Evangelio, por lo cual no van a ser condenados. O sea, vivan así según lo que son, según lo que realmente ha pasado en su vida, que son verdaderos creyentes. Vivan como aquellos que tienen una nueva naturaleza. Vivan como aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado. Vivan de esa manera. No vivan quebrantando la ley de Dios. Dios te capacitó ahora para obedecer. Tu obediencia nunca va a ser perfecta a este lado de la eternidad. Eso lo creemos, claro que sí. Pero sí podemos crecer en santidad. Y sí debemos ir despojándonos cada vez más del pecado. Y sí vamos avanzando, y lo hemos dicho en algún otro sermón. Si miramos hoy nuestras vidas, probablemente nos queda un montón por crecer, un montón, pero si miramos para atrás, también mucho ya hemos crecido, y incluso en prácticas pecaminosas que ya no hacemos, y probablemente todo el pecado con el cual hoy luchamos, la mayoría de ellos tiene que ver con pensamientos, con actitudes, pero a veces no tan con cosas extravagantes, porque hay un crecimiento, porque Dios nos libertó no para que hagamos lo que queramos, sino para que ahora obedezcamos su palabra. Y la gracia que nos justifica también nos capacita para obedecer. Si hay algo frustrante, totalmente frustrante, que muchos lo han pasado, me ha pasado muchas veces, es cuando vos cuando hablas con alguien que no es creyente y querés aconsejarlo. Es lo más frustrante que hay. Porque vos le hablás, la persona reconoce que lo que la Biblia dice es verdad, lo reconoce, reconoce que es así, que tiene que criar a sus hijos de tal manera, y le habla, lo reconoce, lo ve, es verdad, pero no puede obedecer. Y es frustrante porque lo ve, lo reconoce, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Porque no tiene el Espíritu Santo morando dentro de él o de ella. ¿No? Como dice el refrán, no puedes pedirle peras al olmo. No hay manera. Pero acá Santiago los está motivando. O sea, cuando les dice acá, en el versículo 12, como así haced y así hablad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, es una motivación. Es, dale hermano, ya no sos esclavo al pecado.
Ya no sos esclavo del pecado. La salvación no es por obras, es solamente por gracia mediante la fe, pero cuando Dios te salva, Él te da un nuevo corazón y te capacita para obedecer. Así que el punto de Santiago acá es, hermano, viví como lo que sos. No te excuses debajo de, bueno, todos somos pecadores. Bueno, es que yo no puedo. Algunas veces, ¿no? Yo no puedo. Sí podés. O sea, vos no podés en realidad, claro, vos en vos mismo no podés. Pero Dios te ha dado un nuevo corazón. Dios te ha dado, dice 2 Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Entonces, claro, mirá el Evangelio, buscá al Señor, lee su palabra, usá las 39 motivos que te da ahí Kevin DeYoung, o alguno de ellos, y obedecé a Dios. Dios nos ha dado un nuevo corazón y podemos obedecer. Así que si vos estás anclado a un pecado y decís, no, que yo no puedo, hay dos opciones, que realmente no puedas. Es una posibilidad. Y quizás no podés porque no sos un creyente. Es una posibilidad, claro, si vos tratás, no podés, quizás eso a la larga termina dando evidencia de que no sos un creyente. Vos no podés vencer el pecado porque no sos un creyente. O la otra posibilidad es que en realidad tengas un mal concepto del Evangelio y no estés usando las herramientas que Dios te da. Y lo único que haces es mirar la cruz y nada más. Es una especie de, en concepto teológico para los que lo casan. Como una especie de monergismo en la salvación, en la santificación. Monergismo en la santificación. Es eso. Monergismo en la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la santificación es solo obra de Dios y yo no hago nada. Eso es monergismo en nosotros creemos en el monergismo en la salvación. O sea, nosotros no hacemos nada, Dios nos da un nuevo corazón y queremos, punto, ya, final. Pero en la santificación nosotros tenemos parte en eso, ¿no? Y por eso los mandamientos. Y Santiago acá les dice, obedezcan porque Dios les ha dado un nuevo corazón. Y noten lo duro que habla Santiago acá. Lo duro que habla. Y por eso no solamente es mirar la cruz, es el principio, es la base. Pero noten el argumento que le da Santiago ahora acá. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y quizás acá vemos los dos contrastes, ¿no? Los dos contrastes. Por un lado la persona que dice que no puede, pero Santiago le dice, no, si vos sos un creyente sí podés, porque Dios te ha dado un nuevo corazón. Sí podés. Hermano, viví, no vas a ser primera persona y viví como aquel que va a ser juzgado por la ley de la libertad, aquel que tiene un nuevo corazón. Pero cuidado. Porque si vos no haces misericordia con otro, no vas a recibir misericordia. Hay una relación entre la misericordia que mostramos a otros y la misericordia que hemos recibido. Hay una relación. Hay un solo, en el Padre Nuestro, cuando leemos el Padre Nuestro, hay una sola cláusula de excepción, de excepción no sería, como un solo requisito. No hay ningún requisito, hay solo uno. En toda la oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro cada día nos da hoy. Pero Jesús, en toda la oración, pone un solo requisito. ¿Cuál es? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 25, 34 al 40, después lo pueden buscar. Jesús dice que la evidencia de quiénes son creyentes y quiénes no, es que los que le dieron un vaso de agua a los creyentes, los visitaban en la cárcel, tuvieron ¿qué? Misericordia, ¿no? Visitar en la cárcel, dar un vaso de agua, no recuerdo qué otra... estar enfermo y visitarlo, o sea, todos actos de misericordia, pone Jesús ahí. El que, cuando el Señor Jesús venga, mostró acto de misericordia hacia otros creyentes, entran al reino. ¿Por qué? Porque evidencian que son creyentes y han recibido misericordia. Pero el que no mostró misericordia, no entra al reino. Ese es Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una conexión, ¿se dan cuenta? Hay una conexión. Ahora, la conexión no es como que hago misericordia para ganarme el cielo. Esa no es la conexión, de ninguna manera. No es que vos tenés que hacer misericordia
como una especie de andá yo a los pobres y hace esto, lo otro, así Dios, así te ganas el cielo. No, de ninguna manera. No. Sino que el mostrar misericordia es una evidencia de que la he recibido. O sea, no es la base, no es que yo hago misericordia para ganarme el cielo, no, eso sería antievangelio. Sino que si yo he creído en Cristo y el Señor me ha dado un nuevo corazón, ahora como resultado yo muestro misericordia. Pero si no muestro misericordia, es que probablemente nunca la haya recibido. Y cuando vos hablás con personas que quizás no están metidos en grandes pecados inmorales y nada de eso, pero no pueden perdonar, y vos le hablás del perdón. Por favor, hermano, esta persona dice creyente, vos le dices, hermano, por favor, mirá lo que el Señor ha hecho por vos, mirá cómo te ha amado, Él te ha pagado una deuda impagable, vos ahora no podés perdonar esto a tu fulanita, a quien sea, no podés perdonar esto, con todo lo que Dios ha dado por vos. Y la persona, no puedo. Y quizás la evidencia de esa persona no es un creyente. La falta de perdón a veces es algo tan sencillo como la falta de perdón. Muchas veces la falta de perdón evidencia que no somos creyentes. Pero no solamente la falta de perdón, acá Santiago no está tratando del perdón, sino de la misericordia, la falta de misericordia. Que uno pueda tener compasión de otros, personas centradas en sí mismas. Que quizás puede ser falta de madurez, por supuesto, lo mismo que en el perdón, por supuesto. Pero cuando esto se extiende en el tiempo, ves personas que todo el tiempo están centradas en sí mismo, y todo el tiempo están viendo la ventaja que pueden sacar de uno, del otro, y constantemente, todo el tiempo, pensando en ellos y mirando el beneficio que pueden obtener, mirando lo que otros le hacen, ¿no? Todo el tiempo, así es su vida. Quizás es que no son creyentes. Quizás vos no podés actuar con misericordia porque no has recibido. Quizás vos no podés perdonar porque no has recibido el perdón de Dios. Y conocemos lo contrario, ¿no? Personas que no pueden perdonar, le hablas del Evangelio, le hablas del perdón de Dios, y a esa persona que no podían perdonar, ahora la aman con locura. ¿No? Y hemos visto personas así, que yo pienso a veces, hijos con sus padres, que por años no lo han podido perdonar, y ahora entienden el perdón de Dios, y los perdonan no solamente diciéndole te perdono, sino amándolos, demostrándoles de manera práctica el amor. Y acá dice Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora la pregunta es, ¿la misericordia de quién? Bueno, uno dice la misericordia de Dios. Bueno, pero no está hablando acá de la misericordia de Dios. ¿De qué misericordia está hablando? De la que debemos mostrar unos con otros. Si fuese la misericordia de Dios, parecería que Santiago estaba hablando de, bueno, al final todos vamos al cielo. Bueno, tranquilo, hermano. ¿No? Como que les da duro, y al final dice, bueno, no importa igual, todos vamos al cielo. Dios es misericordioso. Como dicen las personas, ¿no? Te estás predicando el Evangelio, bueno, pero has pecado contra Dios, has quebrantado la ley de Dios, pero Dios es misericordioso. Como diciendo, bueno, Dios al final va a perdonar a todos. No, Dios no va a perdonar a todos. Dios va a perdonar solo a aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo. Sino que tiene más conexión con la misericordia de uno vence sobre el juicio. ¿En qué sentido? En el sentido de esto. No en el sentido de que si yo hago misericordia me gano el cielo, no. En el sentido de que el hacer misericordia da evidencia de que soy un creyente. Y ese es el punto de Santiago. Acá Santiago está hablando de que los creyentes vamos a estar ahí sentados y Dios nos va a estar evaluando a ver si hemos creído o no hemos creído, a ver. No, la Biblia dice muy clarito. Cuando un creyente muere, ¿a dónde va? A la presencia de Dios, punto final, ¿no? O sea, ese es el punto. Cuando morimos vamos a la presencia de Dios. El punto de Santiago es que, hermanos, quizás Él los está animando a estas personas. Y acá vemos el balance. Animando a, hermanos, no hagan acepción de personas, porque es un pecado grave. Es un pecado grave. Pero quizás vos, y te reprende Santiago, te reprende, y quizás alguien está ahí, pero yo no puedo hacer misericordia. Entonces llega al final Santiago y le dice, bueno, quizás no sos un creyente. Evalúate. Tal vez no sos un creyente. Tal vez ese es tu caso acá. Tal vez es tu caso. Tal vez vos no sos un creyente. Quizás la evidencia de que no sos un creyente no es tanto que estás metido en pecados escandalosos de inmoralidad o lo que nosotros podríamos decir, no, este es un pecador. Capaz no es tu caso, capaz vos no podés perdonar. Capaz vos no podés mostrar misericordia con otros.
Otro pecado, llamémosle, o sea, hacemos referencia, pero otro pecado quizás que le llamaríamos pecados leves, ¿no? Le llamaríamos así, pecados leves. Pero no lo podés vencer y estás siempre igual, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y te confrontan, te enseñan, oran por vos, te dan un montón, y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Quizás es que no sos un creyente. Eso es lo que Santiago dice. Y quizás en el día del juicio lo que te espera es la condenación. Por eso, si ese es tu caso, si vos en esta tarde te das cuenta que no sos un creyente, si vos en esta tarde te das cuenta que estás bajo la ira de Dios, si vos en esta tarde te das cuenta que no amás a Dios, no amás a otros, no podés obedecer la palabra de Dios, es porque no sos un creyente. Y lo que la Biblia te manda no es a que ahora hagas una lista de obras, sino que te arrepientas y creas en Cristo. Solamente eso. Que te vuelvas de tus pecados a Cristo. Que creas que por tu pecado mereces el infierno y que clames por misericordia. Que mires que en la cruz el Hijo de Dios estaba muriendo en tu lugar. Y le clames que te salve. Le clames que te dé un nuevo corazón. Le clames que te dé fe y arrepentimiento. Y Jesús dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera, Dios lo hará. Pero no le rechaces, no le rechaces. Porque si Dios te está dando luz de que no sos un creyente, pero aún así vos le seguís rechazando, en el día del juicio Él te rechazará a vos. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, tu evangelio. Señor, queremos rogarte como iglesia, tú nos ayudes, Señor, a no tolerar el pecado en nuestra vida, a luchar con el pecado. Todos nosotros tenemos áreas en las cuales necesitamos seguir creciendo. Ayúdanos, Dios, a no conformarnos solamente con las áreas en las que ya hemos crecido, sino ayúdanos a seguir luchando arduamente con el pecado, Dios, usando todas las herramientas que tú nos has dado, por favor, y creciendo en santidad. Y también te ruego, Dios, por aquellos que están aquí, que no te conocen, que tú les des fe, tú les des arrepentimiento. Aquellos que están aquí y saben que no son creyentes, pero no se quieren entregar a ti, por favor, Dios, quebrántales, abre sus ojos, por favor. Y aquellos que están engañados, Señor, te pedimos exactamente lo mismo, que tú les quebrantes, tú abras sus ojos para que puedan correr a la cruz, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.